Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Bueno, muchas gracias. Estamos esperando que este movimiento pueda esparcirse por todo el mundo. Muchos creen que en los últimos tiempos Dios va a mover una vez más, de forma especial para su iglesia, moviendo en ellos antes que Él venga por ellos en el cielo y ellos sean arrebatados para estar con Él para siempre. Bueno, vamos en capítulo 3. Lo leí la vez pasada, pero ya hace tiempo. Así es que vamos a volver al capítulo 3, versículo 16 hasta 22. Vamos a leerlo porque no hay más que sea importante como es la palabra de Dios. Y esta lectura de la Biblia es como Dios nos habla en el día de hoy. Así que vamos escuchando lo que Dios nos dice por medio del gran rey Salomón. Él dijo, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y esta parte vamos a tener que aclarar un poco, porque hay personas que malinterpretan lo que está diciendo aquí Salomón. Él está diciendo que los hombres tienen características espirituales, o sea, algunos no tienen más sensibilidad a lo espiritual que las bestias. Eso sí, pero porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Esto hay que aclarar. Vamos a hacerlo en un momento. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Se está tratando el del cuerpo humano,
que es hecho de polvo. Dios lo formó así en el principio. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha visto? Nadie. Nadie lo ha visto. Vamos a ver por qué sabemos lo que sabemos en unos momentos. Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Esa es la cosa, lo que se ve con los ojos. Nadie ha visto lo que va a pasar después de la muerte. Vamos entonces a comentar un poco más. Lo hemos hecho en parte la otra vez. Pero es verdad que para el ojo natural, porque todo lo que está tratando Salomón tiene que ver con el cuerpo, lo visible, o como él dice, lo que es bajo el sol. Es verdad que para el ojo natural, bajo el sol, aquí en este planeta, la muerte de una persona parece ser igual a la de un animal. Sin embargo, el punto de vista del ojo humano nos engaña de muchas maneras. Daré un ejemplo simple. Cuando vemos al sol subir por el este, sabemos que no es el movimiento del sol lo que estamos observando, sino el de la tierra. El ojo dice, no, el sol se levanta y aún lo pronunciamos así. Pero no es así. La ciencia nos declara que no es así. Que somos nosotros en el mundo que estamos dando vuelta, ¿verdad? Y así nos parece que el sol se levanta. Bueno, por eso tenemos una Biblia que nos aclara lo que es la verdad, más allá de lo que vemos con nuestros ojos. Bueno, así parece el hombre tan mortal como el animal. Cesa de respirar, muere y es sepultado bajo el sol. Es muy importante que sabemos de qué ambiente está hablando Salomón. Bajo el sol. Nos discernimos la diferencia. Aparentemente no discernimos la diferencia con los ojos. Aparentemente todos van a la tierra y vuelven al polvo. Pero, ¿cómo podrá el ojo, la mente natural o cualquier ciencia sobre la tierra enseñarnos lo que pasa después? ¿Podrá la vida del animal descender con su cuerpo y dejar de existir? ¿Podrá la vida del hombre apartarse de su cuerpo y ascender conscientemente? Bajo el sol no encontraremos la respuesta. La Escritura arroja una luz espiritual que no podremos encontrar en ningún otro lugar. Por eso tenemos una Biblia, un regalo de Dios, algo que es único bajo del sol, que podemos leer de otro lugar, más allá de la muerte. Y aquí son las palabras del apóstol Pablo en cuanto del mismo tema de la muerte. 1 Corintios 15, versículo 17 hasta 19. Y vamos a leer versículo 32 también. Mire lo que dice. La palabra de Dios nos encuentra lo que nos da de saber lo que pasará más allá del sol. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego,
si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, ahora estamos leyendo otra cosa, ¿verdad? Que una vida más allá del sol. Salomón está hablando de lo que sucede bajo el sol. Pablo el apóstol nos está enseñando lo que pasará, lo que no se ve con los ojos, que cada muerto será resucitado. Y digo, si solamente tenemos esperanza para esta vida, dice Pablo, somos las personas más miserables. Y entonces, el mensaje que Salomón ha escrito para la gente bajo el sol será verdad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad bajo el sol. Si no es mejor partir del cuerpo y estar con Cristo, entonces no hay nada mejor para la humanidad que beber, comer y gozarse de su trabajo. Esta es la filosofía del ateísta. Si se trata de 70, 80 o 90 años sobre la tierra, lo mejor sería gozarla a tope. Extrae cada gota de placer que hay en ella. Te dirá, porque no puedes saber lo que hay más allá de la tumba. Lo que hemos estudiado no es el credo de Salomón. Es decir, Salomón también creía en una resurrección. Salomón también creía en la vida espiritual. Se trata de la vana existencia de la persona que ignora la vida espiritual. Es la opinión de todo aquel que no ha ido a la fuente de la cual aprender acerca de la vida más allá del sol, que es la Biblia. Dios nos ha dado su palabra y la esperanza que viene por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo. Albert Barnes, un comentarista, concluye lo que estamos diciendo. Él dice, es evidente por las referencias en los márgenes de la Biblia, atribuidos a Salomón en sus otros libros, que él no dudaba de la existencia y el destino del alma. ¿Ves? Hay que saber lo que Salomón está haciendo en este libro. Está hablando de la vanidad de la vida, mientras que solamente fijemos en lo que hay debajo del sol. Y bueno, tenemos una historia muy diferente en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a capítulo 4 y vamos a leer más de lo que nos está diciendo Salomón. Entonces yo me volví y voy a leer todos los 16 versículos, porque, como digo, esta es la palabra inspirada de Dios. Y ya hemos visto su objetivo, lo que Dios quiere enseñarnos por medio de un gran rey que ha experimentado todo el mundo, todo lo que el mundo le da, y llega desengañado y diciendo que el mundo es vanidad. Este es su mensaje. Y esta vanidad está bajo el sol. Vale, seguimos leyendo. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Este ha pasado en naciones completas. Gente oprimida por sus gobernantes. En mano de sus opresores estaba el poder. Y estas personas vivían una vida miserable por la opresión de los gobernantes. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, dice.
Si solamente la vida lo obtenemos para esta vida, para este mundo, mejor es no haber existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol, que nunca. Él está felicitando a los que no nacieron, porque no tienen que ver las noticias que nosotros observamos todos los días de la maldad que hay en el ser humano. Y he visto, dice Salomón, que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Fíjate, todos compitiéndose, ¿no es así? Negocios están compitiendo unos con los otros. También, esta es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y privo a mi vida del placer. También esto es vanidad. Está declarando Dios a nosotros ahora mismo en este programa que la vida debajo del sol y todo lo que uno puede conseguir para sí mismo, aunque no tiene sucesor, es vanidad. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que le levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto sí es una buena enseñanza, ¿verdad? Sobre la unidad y sobre el compañerismo. Seguimos. Mejor es un joven pobre, escucha esto, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos, ¿verdad? Que con la edad nos ponemos más firmes en nuestras opiniones y es difícil recibir consejos para mejorar nuestra vida. 14. Porque ha salido de la cárcel para reinar. Está hablando del joven pobre. Aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que los seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Tenemos que concentrarnos y meditar en estas palabras, porque está enseñando tremendas cosas aquí. Ahora vamos a intentar de comentar un poco. Con el propósito de filmar una entrevista, una cámara junto a su personal asistente y una reportera invadieron la habitación de un anciano que estaba recostado en su cama. Él dijo, fuera de aquí, largaos. Al mismo tiempo que hablaba cordial y benignamente con ellos. Y el reportero preguntó, ¿quién quieres que se vaya? Pero no hubo respuesta. Para mí está claro que se estaba dirigiendo a seres invisibles
que le habían acompañado por décadas y que ahora reclamaban su alma. Charles Templeton era aquel hombre, mentor de un joven predicador llamado Billy Graham, pero cayó en incredulidad y perdió toda esperanza. Él habló de su trágica experiencia tras 2 guerras mundiales, indescriptiblemente terribles, con una plaga de influenza entre medias que acabó con la vida de entre 30 y 50 millones de personas en todo el mundo. Este famoso pastor se vio superado por las injusticias de ambas guerras y especialmente por el sufrimiento de los niños. Muchos y grandes dilemas retorcían su corazón y confundían su mente, con el resultado final de abandonar a Dios. Los enemigos del infierno, expertos en la destrucción espiritual, añadían a todo esto dudas y preguntas acerca de los milagros bíblicos y la deidad de Cristo. Su conclusión fue que los escritores de la Biblia simplemente eran hombres que intentaban responder a las grandes cuestiones de la vida, pero que no habían sido divinamente inspirados. Como resultado, anunció públicamente a su iglesia en Toronto, Canadá, que debido a que ya no podía aceptar muchos de los dogmas de la fe, renunciaba a su posición pastoral. Acabó enseñando en la Universidad de Princeton. Bueno, qué historia más triste es esto. Esto estremeció profundamente a Billy Graham, quien, adentrándose en lo profundo de un bosque, exclamó desesperadamente a Dios: ¿Dónde estás tú, Señor? Si no me has llamado para predicar el Evangelio, ¿por qué me hiciste creer cuando yo no quería? Permítame escuchar tu voz, dijo Billy Graham. Haz algo, Dios, lo que sea. Entonces recordó la promesa del evangelista Mordecai Ham la noche de su conversión. Él dijo: si sigues a Cristo, Él nunca te desamparará ni te abandonará. Además, otras de las muchas palabras que había escuchado en el pasado inundaron su mente de pensamientos hasta que pudo confesar: te escucho, Señor, te escucho, Cristo, te escucho de nuevo. Por fe, acepto tu libro como una palabra infalible. A partir de aquel momento, la sencilla palabra de autoridad que Billy Graham predicó a millones de personas por todo el mundo fue: la Biblia dice. Ahí tenemos una palabra de autoridad que nos habla de la vida más allá del sol. Es un mensaje sencillo, pero cómo llena el corazón, cómo nos consuela la palabra de Dios. La Biblia no es una palabra de hombres. Cuando recibimos una carta oficial, no buscamos la firma del nombre de la secretaria que la escribió. El mensaje le fue dictado por su jefe y son sus palabras, no las de ella. La Biblia es de Dios y está repleta de cientos de profecías ya cumplidas, porque según de Pedro 1:21 nos dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es un asunto sobrenatural. La Biblia es sobrenatural, es espiritual, es celestial y nos habla de otro mundo que lo que vemos aquí con nuestros ojos naturales. La Biblia no es una palabra de hombres. Quedé impresionado con la explicación de John Wesley sobre la profecía de David en el Salmo 22.
Ningún incidente de la vida de David era semejante a lo que describía, aunque escribe en primera persona del singular. Parece que la profeta sufrió un éxtasis preternatural, existiendo fuera de lo natural, en el cual habló en persona del Mesías lo que el Espíritu dictaba, sin que se refiera para nada a él mismo. Igual que Charles Templeton, Salomón batallaba contra la realidad de la opresión bajo el sol. Se sentía profundamente conmovida por las lágrimas de los oprimidos y el hecho de que no hubiera consuelo para ellos. Parecían haber sido abandonadas, sin defensa ninguna, a poderes mucho más fuertes que ellos. Hasta el punto molestaba el rey que pensaba que los muertos estaban en mejor situación que los vivos. Incluso llegó a considerar que los que no habían llegado a nacer eran los más afortunados de todos, ya que nunca habían visto ni experimentado la maldad bajo el sol. Sentía algo menos digno de valor que la vanidad, algo peor que nada. Nosotros también deberíamos sentirnos profundamente conmovidos por la miserable condición de este mundo. Pero hay que tener cuidado de que esto no nos haga perder la confianza en el soberano Señor, quien está sobre todo. Y con ese pensamiento vamos a dejar el estudio hasta la próxima vez. Agradecidos somos, Señor, por tu realidad, por la realidad que encontramos en la Biblia, que es la única autoridad que viene desde los cielos para aclararnos las cosas a nosotros que vivimos en esta tierra. Porque, Señor, somos muy cortos de visión, somos muy débiles espiritualmente y estamos muy agradecidos, digo, porque tenemos en la mano ahora 66 libros que nos hablan de otro mundo, que nosotros no podemos ver, no podemos tocar, no podemos en ninguna forma física discernirla. Pero, Señor, por la fe que nos da tu palabra, podemos decir con toda autoridad y toda seguridad que hay una vida más allá del sol, que hay una gloria donde Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das, incluso la vida eterna en Cristo Jesús, el fin de las dudas y las incredulidades naturales que hay en el hombre caído. Gracias, Señor, que nos das una seguridad cuando tenemos el nuevo nacimiento y podemos ver con ojos espirituales las realidades eternas que hay en ti. Gracias, Señor. Haz que el oyente experimente lo mismo. Una persona que nos escuche en estos momentos, que no reciba la seguridad de la vida eterna. Lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que has enviado a este mundo bajo el sol, para dar una esperanza a los habitantes y una oportunidad de aceptar lo que Él logró en la cruz. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén.